Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a continuar con el tema de la puntuación y vamos a ver dos nuevos signos de puntuación, el punto y coma y los dos puntos, que posiblemente son signos de puntuación más nuevos, sobre los cuales hay más dudas e incertidumbre acerca de su uso. Vamos a empezar por posiblemente el más misterioso de todos, punto y coma. Y bueno, son poquitos sus usos, solamente uno de los usos del punto y coma es obligatorio, o bueno, sí, que se requiere, ¿no? En un tipo de oración específico, en otros casos es opcional bajo ciertas condiciones. Entonces vamos a empezar. Como siempre no tienen que hacer apuntes, solo ver el video y después los ejercicios. Entonces, bueno, ¿qué es el punto y coma? Es este extraño signo de puntuación porque es intermedio, ¿no? Es un signo intermedio justo entre un punto y una coma. Ahora, ¿a qué se parece más? A un punto, porque el punto y coma se puede usar, bueno, más bien, cuando nosotros usamos un punto y coma, también podríamos normalmente usar un punto, pero no una coma. Entonces, el punto y coma es más bien un punto que no finaliza del todo, ¿no? O que sirve para conectar una idea con otra sin la necesidad de usar conectores siempre. Y según la RAE, el punto y coma es un signo de puntuación que presenta un mayor grado de subjetividad en su uso. ¿Esto qué quiere decir? Que es aquel signo de puntuación menos regulado por reglas gramaticales de puntuación y que más depende de la decisión, ¿no? Sí, la decisión de quien esté escribiendo. Ahora, aunque sea como este signo más difícil de definir en cuanto a usos y reglas, es de mucha utilidad si se aprende a si aprendemos a utilizarlo con moderación y en los casos en los que es adecuado. Ahora, importante, ortográficamente hablando, recordar que las palabras seguidas de un punto y coma deben escribirse con minúscula, claro, a menos de que sea un nombre propio. Entonces, en ese sentido, el punto y coma, se parece más a una coma, ¿no? En cuanto a ortografía, en cuanto a función, es más parecido a un punto. Y bueno, vamos a ver los usos frecuentes. El primero es el único obligatorio y consiste en lo siguiente. Se utiliza para separar los elementos en una enumeración, que eso ya lo vimos en la coma, ¿no? En que consiste una enumeración. Ahora, no es en cualquier enumeración, es en aquellas enumeraciones cuando cada uno de los elementos consiste en una expresión compleja o con comas en su interior, ¿no? Entonces, ahí no va a ser la enumeración de compré manzanas, coma peras, coma agua, ¿no? No, aquí cada elemento de la enumeración va a consistir posiblemente en una frase u oración subordinada. Y entonces, cuando cada uno de esos elementos tiene dentro de sí una coma, se utiliza el punto y coma para distinguir. Y por eso es que este uso del punto y coma es obligatorio, porque tiene una función de distinguir y clarificar el sentido y ayudar a la lectura de una oración. Por ejemplo, cada grupo irá por un lado diferente. Dos puntos. El primero, coma, por la izquierda, y acuérdense, este es coma de elipsis, ¿no? El primero por la izquierda, punto y coma. El segundo por la derecha, punto y coma, el tercero de frente. Aquí tenemos el primer elemento, después aquí tenemos el segundo elemento y aquí tenemos el tercer elemento. ¿Sí? ¿Por qué estamos usando aquí el punto y coma? Porque dentro de cada uno de los elementos tenemos una coma y ayuda a distinguirlo. Si usáramos en vez de eso una coma, se podría confundir el significado, ¿no? Si aquí tuviéramos una coma, sería el primero por la izquierda, el segundo, si lo estamos leyendo en voz alta, puede que nos confundamos y que pensemos que este elemento por la izquierda, al estar enmarcado entre dos comas, es un comentario parentético. Cambia el significado.
Este es el único uso obligatorio del punto y coma. Ahora vamos a ver el segundo uso que, aunque no es obligatorio, es posiblemente el más utilizado o no, el caso más común en el cual vamos a ver el uso del punto y coma. Y es cuando lo usamos para separar oraciones independientes, o sea, dos oraciones, pero que tengan una relación estrecha en cuanto a su contenido. En este caso también puede usarse el punto o los dos puntos. La elección es subjetiva. Subjetiva de nuevo, o sea que depende de el escritor, bueno, quien esté escribiendo. Ahora, no quiere decir que podamos poner el punto y coma donde sea. Vamos a ver dónde va. Aquí les traigo un ejemplo. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche, punto y coma. Hubo que establecer turnos. Son dos oraciones independientes, ¿no? Y de hecho un error aquí, que es el encabalgamiento, sería separarlo por una coma. Hubo que establecer turnos. Eso está mal, porque en realidad son dos oraciones separadas, cada una con su verbo. Ahora, este punto y coma, ¿por qué no le ponemos un punto? Sí podríamos. Podría ser punto y seguido. Hubo que establecer turnos. E incluso, como veremos más adelante, también podría ser dos puntos. Vamos a ver ahorita que el punto y coma y los dos puntos son muy similares. Ahora, ¿qué sentido crea este punto y coma? Lo que está haciendo es establecer que, aunque son oraciones separadas, hay una relación entre ellas. De hecho, este punto y coma lo podríamos sustituir por una conjunción que una o que sirva de puente entre las dos oraciones. Por ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto por la noche. Por lo tanto, ¿no? Por ello, ¿sí? Este punto y coma un poco está diciéndonos o significando lo que este tipo de frases conjuntivas, ¿no? Frases para unir las dos oraciones podría hacer. Y vamos a ver el tercer uso del punto y coma, que es utilizarlo delante de conectores adversativos, ahorita veremos cuáles, concesivos o consecutivos, que son los siguientes. Estos son algunos ejemplos, pero más, aunque, sin embargo, por lo tanto, por consiguiente, ¿no? Cuando las oraciones, o sea, las dos oraciones que están siendo unidas por estos conectores, son de una longitud considerable. Entonces no es siempre, solamente cuando la primera es muy larga. Por ejemplo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. ¿Cuál es el sentido de este punto y coma? Lo podríamos perfectamente sustituir por un punto y seguido. ¿Sí? Y funcionaría muy bien. Ahora, de nuevo, igual que en el caso anterior, lo que está haciendo es establecer con mayor claridad la relación entre las dos oraciones, ¿sí? O sea, lo que estás diciendo al utilizar este punto y seguido, al estar escribiendo esta oración, ¿por qué lo utilizarías? O sea, ¿por qué utilizar el punto y coma y no el punto y seguido? Pues es significativo porque estás estableciendo esa relación. No quiere decir que sea más correcto que otro, simplemente agregas a ese significado. Ahora, si las oraciones no son tan extensas, por ejemplo, si fuera solamente los jugadores se entrenaron intensamente, punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Normalmente se sugeriría usar una coma, ¿no? O si son muchísimo más extensas, la primera oración mejor usar un punto y seguido. Depende. Ok, y ahora vamos a pasar a los dos puntos, que en este caso sí vamos a tener un poco más reglas acerca de cuándo se puede usar y cuándo no. Hay más casos. Y es uno de los signos de puntuación más útiles. Al igual que el punto y coma, los dos puntos representan una pausa intermedia entre la coma y el punto. O sea, tienen una función similar. En específico, los dos puntos sirven para llamar la atención sobre lo que sigue.
para eso sirve. Cuando nosotros estamos leyendo y vemos esto en nuestra lectura nos está indicando atento hacia lo que va a venir. Y obviamente se tiene que utilizar solamente entre oraciones que tengan una estrecha relación entre sí, al igual que el punto y coma. Entonces vamos a ver los usos. El primero es con enumeraciones explicativas. Por ejemplo, ayer compré 2 libros, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. ¿No? ¿Qué libros compraste? Y aquí estás respondiendo. Y estos 2 puntos sirven para indicar que ahí está la respuesta. Segundo uso, al invertir los elementos de una enumeración. Entonces sería el caso inverso, ¿no? Y similar, pero es a la inversa. Empezamos por la enumeración. Natural, sana y equilibrada. 2 puntos. Así debe ser una buena alimentación. Bueno, este uso ustedes ya lo conocen un poco más y es que se utilizan los 2 puntos para presentar citas. Ya lo dijo Ortega y Gasset, 2 puntos. La claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? Se establece la cita. En vez de usar el nexo, por ejemplo, en palabras de Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. O sea, es uno de los varios mecanismos que tenemos para poder introducir citas. Por otro lado, y este es un punto específico del español, un uso específico del español que varía en otros países, en cartas, tras el saludo o encabezamiento, ¿no? Se usan en español, se utilizan los 2 puntos. Querido Juan, 2 puntos. Por ejemplo, en inglés se utiliza la coma y creo que en alemán también se utiliza la coma. Y además en español, y aquí se los agregué para que lo sepan, no solo una carta, o sea, también un correo, ¿no? Que creo que sería lo que más utilizaríamos hoy en día. Empezaríamos, por ejemplo, querido Juan, 2 puntos, y después el siguiente párrafo tiene que empezar con mayúscula. Porque, por ejemplo, en alemán me parece, según lo que me han dicho algunos de ustedes, se empieza el párrafo con minúscula. Pues no, en español se empieza con mayúscula. Y un renglón después del saludo o encabezamiento, que es esto. El quinto uso es para presentar ejemplificaciones, que se parece un poco a esto, ¿no? Son usos muy similares. Aquí estás haciendo una enumeración y aquí es un ejemplo, estás presentando un ejemplo. De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables, como por ejemplo, eso es lo que quiere decir estos 2 puntos. Por ejemplo, hoy ha venido a la escuela en pantuflas. O sea, este comportamiento, ir a la escuela en pantuflas, es un ejemplo del comportamiento inexplicable. Sexto uso, los 2 puntos pueden emplearse para enfatizar sobre un elemento previamente presentado por una locución introductoria. Vamos a ver ejemplos, ¿no? ¿Qué es una locución introductoria? La locución es frase, o sea, una frase introductoria. Nosotros introducimos un tema y después utilizamos los 2 puntos. O sea, podemos utilizar una frase introductoria o los 2 puntos. Por ejemplo, nunca me ha molestado colaborar. Dicho de otro modo, 2 puntos, me gusta ayudar a los demás. ¿Recuerdas lo que te conté de Ramiro? Pues bien, 2 puntos, ha vuelto a hacerlo. Aquí en estos 2 casos, también podríamos usar la coma y sería correcto. No es obligatorio usar los 2 puntos. Es una forma de enfatizar este tipo de frases. Y también podríamos, de hecho, eliminar esta frase. Por ejemplo, nunca me ha molestado colaborar. 2 puntos. Me gusta ayudar a los demás, ¿no? Puesto que me gusta ayudar a los demás. O también podríamos usar punto y coma. Séptimo uso. Al igual que el punto y coma, se pueden emplear para conectar oraciones sin necesidad de un nexo, ¿no? O no es sin necesidad de un nexo, sino que el punto y coma o los 2 puntos pueden actuar como el nexo. Pueden ser un nexo. Por ejemplo, se ha quedado sin trabajo, 2 puntos, no podrá ir de vacaciones este verano, ¿no? Se ha quedado sin trabajo y no podrá ir de vacaciones este verano, ¿no? Y aquí lo que estás haciendo con los 2 puntos
es establecer más claramente que esto es una consecuencia de esta condición. Octavo uso, para señalar consecuencias y conclusiones, que se parece al anterior, ¿no? El árbitro fue injusto y se cometieron demasiados errores. Al final perdimos el partido. O sea, debido a las fallas del árbitro, perdimos al partido. Eso es lo que indican los 2 puntos en este caso. Y por último, el noveno uso de los 2 puntos es en títulos, y ese lo vimos hace poco, ¿no? En sus títulos del ensayo, para separar el concepto general del detallado. Por ejemplo, literatura medieval, 2 puntos. Estudio comparativo de los principales motivos en la Divina Comedia, por ejemplo. Ahora vamos a ver por último, y ya última diapositiva de esta larga presentación de los usos de signos de puntuación, los errores en el uso de los 2 puntos. Bueno, un error, no los errores, perdón, es un error que de hecho cometemos mucho, entonces hay que prestar atención. Y es que no se debe separar una preposición del elemento que ésta presenta o introduce. Preposiciones a, ante, cabe, con, contra de, o sea, los 2 puntos no los podemos poner después de una preposición. Por ejemplo, en la reunión había representantes de 2 puntos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Estos 2 puntos sobran. La preposición ya está teniendo esa función de unir, o es una o la otra. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es duplicar, o sea, o poner de, o poner 2 puntos, 2 puntos. No tiene sentido. ¿Cómo tendría que quedar? En la reunión había representantes. En vez de hacer esto, siempre los 2 puntos, si vamos a poner como una enumeración después, tiene que seguir a un sustantivo. Por ejemplo, en la reunión había representantes de los siguientes países, o estos países. Países, 2 puntos. Eso sí estaría bien. Otro ejemplo de uso erróneo, la obra estuvo coordinada por Antonio Sánchez. No necesitas esto, ¿no? Entonces, la obra estuvo coordinada por el siguiente autor. Aunque sería muy elaborado, o sea, no hace falta, ¿no? Entonces, bueno, ahí a ojo no hay que cometer este tipo de errores. Y bueno, hemos terminado con esta presentación larga de los signos de puntuación. Todavía nos queda pendiente revisar algunas como precisiones de cómo combinar, por ejemplo, la coma con los signos de interrogación y de exclamación. Y ya con eso terminaríamos el tema de puntuación. Nos vemos pronto. Adiós.